¿Sabías que hay oraciones que llegan al corazón del Espíritu Santo, pero que muchos cristianos desconocen? La Biblia nos revela que no todas las plegarias son iguales. En Romanos 8, 26, 27, el apóstol Pablo escribe: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Bueno, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este poderoso pasaje nos enseña que hay oraciones que trascienden las palabras, aquellas que nacen desde lo más profundo del alma y están alineadas con la voluntad de Dios. Hoy exploraremos esas oraciones especiales que el Espíritu Santo escucha y responde con poder. Veremos cómo éstas pueden transformar tu relación con Dios y abrir puertas que parecían cerradas. ¿Estás listo para descubrir cómo conectar con el corazón del Espíritu Santo como nunca antes? Las oraciones que nacen del quebrantamiento del alma son aquellas que tocan el corazón de Dios de manera única. En esos momentos en los que las palabras se desvanecen y el dolor parece no tener fin, el Espíritu Santo se mueve con una compasión indescriptible. Es allí donde se forjan las plegarias más puras, aquellas que no buscan impresionar, sino simplemente suplicar. La Escritura nos muestra esto de manera poderosa en la historia de Ana, una mujer cuyo sufrimiento la llevó a orar con una intensidad tan profunda que su clamor fue confundido con embriaguez. En 1 Samuel 1, 10, 11 leemos: con amargura de alma oró al Señor y lloró desconsoladamente. Hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, si te acuerdas de mí y no me olvidas, te lo dedicaré todos los días de su vida. La oración de Ana es un testimonio de cómo el quebrantamiento puede transformarse en un canal de bendición. En su aparente derrota encontró la fuerza para presentarse ante Dios, no con un discurso elaborado, sino con una entrega total. Esa honestidad cruda, desprovista de máscaras, es precisamente lo que el Espíritu Santo escucha y responde. En momentos como este, la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una puerta abierta a la intervención divina. Cuando oramos desde ese lugar, el Espíritu intercede por nosotros de formas que no podemos comprender, llenándonos de esperanza y paz. Es inevitable que todos enfrentemos circunstancias que nos superen. Tal vez sea una enfermedad que no cede, una relación rota que parece irreparable, o un sueño que se ha desmoronado ante nuestros ojos. En esos momentos, el mundo nos dice que guardemos silencio, que busquemos soluciones rápidas o que nos resignemos al fracaso. Pero Dios nos llama a hacer algo completamente diferente, a traer nuestras cargas a Él, incluso cuando no sabemos cómo expresarlas. En Romanos 8:26 se nos asegura: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo no solo comprende nuestra desesperación, Él la traduce en oración perfecta. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de personas que en su quebranto encontraron la fuerza para clamar a Dios. Pensemos en el rey David, quien en los Salmos no tuvo reparos en expresar su angustia. En el Salmo 34:18 escribe: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este versículo no es solo una promesa, sino una invitación a acercarnos a Dios tal como somos, sin pretensiones ni temor al juicio. Una de las historias más conmovedoras de oración desde el quebranto es la de Job. Este hombre que lo perdió todo no dejó de dirigirse a Dios, incluso cuando no entendía el propósito de su sufrimiento. En Job 13:15 declara:
Aunque Él me mate, en Él esperaré. Su oración no era la de alguien que buscaba respuestas fáciles, sino la de alguien decidido a confiar en Dios en medio de la oscuridad. Job nos enseña que el quebrantamiento no es el final de la historia, es el preludio de una restauración que solo Dios puede traer. A veces, el quebrantamiento no viene en forma de una crisis visible, sino como un vacío interior, una sensación de que algo falta, aunque todo parezca estar en su lugar. En esos momentos, nuestras oraciones pueden sentirse vacías, como si las palabras no lograran captar lo que realmente necesitamos. Pero el Espíritu Santo está allí, listo para intervenir. Un pastor una vez compartió cómo durante un periodo de sequía espiritual se encontró llorando, sin palabras, ante Dios. No entendía lo que estaba sucediendo, pero en su quebrantamiento sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Más tarde se dio cuenta de que el Espíritu estaba trabajando en áreas de su vida que él ni siquiera había identificado. El quebrantamiento también tiene una manera de revelar nuestra dependencia de Dios. A menudo es solo cuando nos enfrentamos a nuestras limitaciones que realmente comprendemos cuán desesperadamente necesitamos su intervención. Este proceso, aunque doloroso, es profundamente transformador. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata cómo en su propia debilidad recibió esta palabra de Dios: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo no solo consuela, sino que también desafía. Nos invita a ver nuestras luchas no como obstáculos, sino como oportunidades para experimentar el poder de Dios de manera tangible. La clave para orar desde el quebrantamiento no es encontrar las palabras correctas, sino traer un corazón dispuesto. Dios no está buscando oraciones perfectas, está buscando corazones rendidos. Esto es evidente en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, en Lucas 18, 9, 14. Mientras el fariseo se enorgullecía de sus logros espirituales, el recaudador de impuestos simplemente oró: Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús dejó en claro que fue el recaudador y no el fariseo quien salió justificado. Esta historia nos recuerda que la oración efectiva no depende de nuestra elocuencia, sino de nuestra humildad. El Espíritu Santo no solo escucha nuestras oraciones en el quebrantamiento, las utiliza para acercarnos más a Dios. En esos momentos nos damos cuenta de que no se trata solo de lo que podemos obtener de Él, sino de quién es Él. Nuestra perspectiva cambia y comenzamos a ver nuestras circunstancias no como castigos, sino como oportunidades para confiar en su bondad y fidelidad. Esto no significa que el dolor desaparezca de inmediato, pero sí que encontramos una paz que trasciende las circunstancias. El quebrantamiento también nos une a la comunidad de fe de una manera única. Cuando compartimos nuestras luchas y permitimos que otros oren por nosotros, experimentamos el cuerpo de Cristo en acción. Santiago 5:16 nos exhorta: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Este acto de vulnerabilidad no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino también con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Por último, el quebrantamiento tiene un propósito eterno. A menudo, nuestras experiencias más difíciles se convierten en el testimonio más poderoso de la gracia de Dios. Pensemos en la historia de José, quien, después de ser traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, pudo decir en Génesis 50:20: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Sus palabras reflejan una verdad profunda. Dios puede redimir incluso
nuestras situaciones más oscuras para su gloria y nuestro bien. El Espíritu Santo no solo escucha nuestras oraciones en el quebrantamiento, las transforma. Él toma nuestras lágrimas y las convierte en semillas de esperanza, nuestras dudas en oportunidades para confiar y nuestras derrotas en plataformas para su gloria. Cuando oramos desde ese lugar de honestidad y vulnerabilidad, estamos diciendo: Señor, aquí estoy, no tengo nada que ofrecer excepto mi necesidad de ti. Y en ese acto de rendición encontramos la presencia de Dios de una manera que nunca antes habíamos experimentado. El quebrantamiento no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Es la invitación del Espíritu Santo a dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y permitir que Él obre en nuestras vidas. ¿Qué pasaría si hoy te atrevieras a llevar tu quebrantamiento a Dios, confiando en que Él lo usará para algo hermoso? Tal vez, como Ana, como David, como Job, descubrirías que las oraciones más profundas no son las más elaboradas, no, sino las más sinceras. Las oraciones que están en completa alineación con la voluntad de Dios tienen un poder transformador que pocos llegan a experimentar plenamente. A menudo nos acercamos a Dios con una lista de deseos, anhelos o preocupaciones, esperando que Él actúe según nuestros planes. Pero la Escritura nos revela un principio más profundo. Cuando oramos buscando primero el corazón de Dios, nuestras palabras no solo son escuchadas, sino que desencadenan la obra del Espíritu Santo de formas extraordinarias. En 1 Juan 5:14 se nos asegura: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo no es una limitación, sino una invitación a entrar en el propósito eterno de Dios, donde nuestras oraciones no solo reflejan nuestras necesidades, sino su gloria. Alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios no significa renunciar a nuestros deseos, sino someterlos a una perspectiva mayor, la perspectiva del reino. Jesús mismo nos dejó el ejemplo más sublime en el huerto de Getsemaní. Allí, en la hora más oscura de su vida, oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Estas palabras, pronunciadas en medio del sufrimiento, nos enseñan que la verdadera oración nace de un corazón dispuesto a confiar en los planes de Dios, incluso cuando estos parecen dolorosos o incomprensibles. La voluntad de Dios revelada a través de su palabra y confirmada por el Espíritu Santo siempre está orientada hacia el bien, aunque a menudo no lo entendamos en el momento. En Romanos 8:28 encontramos esta promesa. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Orar alineados con esta verdad significa que en lugar de intentar forzar nuestras propias soluciones, descansamos en la certeza de que Dios ya está obrando incluso en medio de nuestras luchas. Esta perspectiva transforma nuestra manera de orar. Cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, nuestras palabras se convierten en instrumentos de su obra divina. Este principio se ilustra de manera poderosa en la oración del Padre Nuestro. Jesús nos enseñó a decir: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Esta frase sencilla pero profunda nos recuerda que nuestras oraciones no son simplemente una lista de pedidos, sino una declaración de confianza en el plan perfecto de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres cuya disposición a orar conforme a la voluntad de Dios transformó sus vidas y las de quienes los rodeaban.
Moisés, en su intercesión por el pueblo de Israel, no solo buscó la protección divina, sino que alineó su oración con el pacto eterno que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. En Éxodo 32, 11, 14 vemos cómo su clamor, basado en las promesas de Dios, fue escuchado y el juicio fue detenido. Este pasaje nos muestra que cuando nuestras oraciones reflejan los propósitos eternos de Dios, el Espíritu Santo actúa con poder y misericordia. Otro ejemplo se encuentra en la vida de Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Salomón no pidió riqueza, poder ni victoria sobre sus enemigos. En cambio, oró diciendo: dame sabiduría y conocimiento para gobernar a este pueblo. ¿Era este pueblo tuyo? Pues ¿quién podrá gobernarlo sino este gran pueblo tuyo? 2 Crónicas 1:10. Su petición, alineada con el propósito de Dios para su vida, fue respondida abundantemente. Dios no solo le concedió sabiduría, sino también riqueza y honor, como nadie había tenido antes. Este relato nos recuerda que cuando buscamos primero el reino de Dios, todo lo demás nos es añadido, tal como Jesús lo prometió en Mateo 6:33. Orar en alineación con la voluntad de Dios no significa que siempre entenderemos sus caminos. De hecho, a menudo su plan desafía nuestra lógica y expectativas. Isaías 55:8-9 lo expresa claramente: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Este pasaje nos llama a confiar en Dios, incluso cuando no vemos el cuadro completo, sabiendo que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. El Espíritu Santo juega un papel crucial en ayudarnos a discernir la voluntad de Dios en nuestras oraciones. En momentos de incertidumbre, Él nos guía, nos da palabras y confirma en nuestro espíritu lo que es correcto. En Juan 16:13 se nos promete: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que está por venir. Esta guía divina nos asegura que nuestras oraciones no están basadas en nuestra comprensión limitada, sino en la sabiduría infinita de Dios. Una de las formas en que el Espíritu Santo nos ayuda a alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios es a través de la palabra. La Biblia no solo es un libro, sino el corazón de Dios es revelado. En Salmo 119, 105 leemos: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando nuestras oraciones están enraizadas en la Escritura, podemos estar seguros de que están en armonía con la voluntad de Dios, porque Él nunca se contradice. Cada promesa, cada mandamiento y cada historia bíblica nos proporciona un marco para orar con fe y confianza. En Efesios 6, 17 y 18, Pablo nos exhorta a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Esta combinación de la palabra y el Espíritu crea un fundamento sólido para nuestras oraciones, permitiéndonos interceder no desde un lugar de incertidumbre, sino desde la certeza de que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Otra forma de discernir la voluntad de Dios en nuestras oraciones es a través de la paz que Él nos da como confirmación. En Filipenses 4, 6, 7 se nos instruye: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza interna en que Dios está obrando. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios,
nuestras oraciones se transforman. Lo que al principio puede haber sido una lista de necesidades y deseos se convierte en un diálogo con el Creador del universo. En este proceso, el Espíritu Santo nos moldea, enseñándonos a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero es un testimonio del poder de la oración alineada con su voluntad. Orar conforme a la voluntad de Dios no siempre significa recibir lo que queremos, pero siempre significa recibir lo que necesitamos. A veces sus respuestas parecen retrasarse, pero esto no es señal de indiferencia, sino de un propósito mayor que Él está desarrollando. En Habacuc 2:3 se nos anima: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este versículo nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y que sus planes nunca fallan. En última instancia, orar en alineación con la voluntad de Dios es un acto de fe y rendición. Es decir, Señor, confío en que tus planes son mejores que los míos y aunque no entiendo todo, elijo someterme a tu propósito. Esta actitud de humildad y dependencia permite que el Espíritu Santo obre sin restricciones en nuestras vidas, trayendo resultados que van más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Cuando nuestras oraciones están alineadas con la voluntad de Dios, no solo vemos respuestas, vemos transformaciones. El Espíritu Santo no solo actúa en nuestras circunstancias externas, sino también en nuestro corazón, moldeándonos a la imagen de Cristo. Este proceso es un recordatorio constante de que la verdadera oración no se trata de cambiar a Dios, sino de permitir que Él nos cambie a nosotros. Y en esa transformación descubrimos la plenitud de su amor, su gracia y su propósito para nuestras vidas. El poder de interceder por otros es uno de los mayores privilegios que Dios nos ha concedido a través de la oración. Este tipo de oración, guiada y fortalecida por el Espíritu Santo, trasciende nuestras necesidades personales y se enfoca en llevar las cargas, luchas y esperanzas de otros ante el trono de gracia. La intercesión no solo transforma las vidas de aquellos por quienes oramos, sino que también nos acerca más al corazón de Dios, quien es compasivo y siempre está atento al clamor de su pueblo. La Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo la intercesión, cuando está dirigida por el Espíritu Santo, tiene un impacto eterno. En Ezequiel 22:30, Dios dice: busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en la brecha en favor de esta tierra para que no la destruyera, pero no encontré a nadie. Este pasaje revela que Dios busca a quienes estén dispuestos a ponerse en la brecha por los demás. La intercesión no es solo un acto de oración, es un llamado divino a participar en el propósito redentor de Dios en la tierra. La intercesión efectiva no se basa en nuestras habilidades, sino en nuestra disposición para escuchar y obedecer la dirección del Espíritu Santo. Romanos 8:26 nos recuerda que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo también nos anima a ser instrumentos de intercesión, permitiendo que el Espíritu nos guíe para orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando obedecemos esa guía, nuestras oraciones no son solo palabras al viento, sino herramientas poderosas que Dios utiliza para cumplir sus planes. El acto de interceder requiere un corazón dispuesto a empatizar con las luchas de otros y a llevarlas en oración como si fueran propias. Jesús nos dio el ejemplo más claro de esto en su ministerio. Una y otra vez lo vemos orando por sus discípulos, por los enfermos y por aquellos que se habían alejado de Dios. En Juan 17 encontramos su oración de intercesión antes de ir a la cruz, donde clama al Padre, no solo por los que estaban con él,
sino por todos los que creerían en su nombre, a través de la palabra de ellos. Este acto de amor demuestra que la intercesión no tiene límites ni fronteras. Abarca tanto lo presente como lo eterno. La intercesión también tiene el poder de unirnos como cuerpo de Cristo. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Este mandato nos llama a una vida de oración constante y a un compromiso de cuidar unos de otros en nuestras oraciones. Cuando intercedemos por otros, nos convertimos en un reflejo del amor de Cristo, llevando sus cargas como si fueran nuestras y buscando activamente el bienestar de aquellos que nos rodean. La Escritura también nos muestra que la intercesión puede cambiar incluso los decretos más severos. Moisés, al orar por el pueblo de Israel después de que pecaron contra Dios, suplicó con tal fervor que logró aplacar la ira divina. En Éxodo 32, 11, 14, se relata cómo Moisés apeló al carácter y las promesas de Dios, recordándole su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Este acto de intercesión no solo salvó al pueblo de la destrucción, sino que también fortaleció la relación entre Moisés y Dios, mostrando que la oración puede tener un impacto directo en el curso de la historia. La intercesión no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad que Dios ha confiado a su pueblo. En 2 Crónicas 7:14 encontramos una promesa poderosa: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Este versículo subraya la importancia de la oración intercesora como un medio para traer restauración y avivamiento, no solo en nuestras vidas, sino también en nuestras comunidades y naciones. La fuerza de la intercesión no reside en nuestras palabras, sino en el Dios a quien dirigimos nuestras oraciones. Él es quien tiene el poder de transformar corazones, sanar cuerpos y restaurar lo que parece perdido. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Este recordatorio nos inspira a orar con fe, sabiendo que nuestras palabras, cuando están alineadas con la voluntad de Dios, son escuchadas y respondidas. El Espíritu Santo nos ayuda a interceder de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Hay momentos en los que no sabemos exactamente cómo orar por una situación, pero Él nos guía y pone en nuestro corazón las palabras adecuadas. A veces incluso nos lleva a orar en el Espíritu, permitiéndonos interceder de manera más profunda y efectiva. Esta dependencia del Espíritu nos asegura que nuestras oraciones no están limitadas por nuestras propias capacidades, sino que son empoderadas por el Dios que lo sabe todo. Orar por otros también nos transforma a nosotros. Cuando intercedemos, aprendemos a ver a las personas desde la perspectiva de Dios, con compasión y amor. Este proceso no solo beneficia a quienes reciben nuestras oraciones, sino que también nos acerca más al corazón de Dios y nos fortalece espiritualmente. La intercesión nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos: el plan redentor de Dios para la humanidad. La intercesión también tiene un impacto espiritual que trasciende lo que podemos ver. En Daniel 10 leemos cómo las oraciones de Daniel desencadenaron una batalla en los cielos. Aunque Daniel no era consciente de lo que estaba sucediendo en el reino espiritual, su fidelidad en la oración contribuyó a la victoria divina. Este relato nos enseña que nuestras oraciones,
aunque a menudo parecen simples o ineficaces desde una perspectiva humana, tienen un peso significativo en el ámbito espiritual. Interceder por otros es un acto de fe y obediencia que nos conecta directamente con el poder de Dios. Es una forma de asociarnos con Él en la obra que está haciendo en el mundo, permitiéndonos ser parte de su plan eterno. Cuando oramos por otros, no solo estamos pidiendo que Dios intervenga en sus vidas, sino también declarando nuestra confianza en su capacidad para hacer mucho más de lo que podemos imaginar. El llamado a la intercesión no es opcional, es una parte integral de nuestra vida como cristianos. Jesús, quien ahora está sentado a la derecha del Padre, sigue intercediendo por nosotros, según Hebreos 7:25. Este hecho nos anima a seguir su ejemplo, sabiendo que nuestra intercesión refleja el ministerio continuo de Cristo. A través de la intercesión, Dios no solo cambia las circunstancias, sino que también moldea nuestro carácter. Nos enseña a ser pacientes, a depender de Él y a confiar en su tiempo perfecto. Aunque a veces no veamos los resultados inmediatos de nuestras oraciones, podemos estar seguros de que Dios está obrando detrás de escena, cumpliendo su propósito en su tiempo perfecto. La intercesión es un regalo divino que nos permite participar en los planes de Dios. Es un acto de amor, fe y rendición que tiene el poder de cambiar vidas, restaurar corazones y traer avivamiento. Cuando nos ponemos en la brecha por los demás, no solo llevamos sus cargas ante Dios, sino que también nos convertimos en instrumentos de su gracia y misericordia. Este privilegio, guiado por el Espíritu Santo, es una de las mayores expresiones del amor de Dios hacia su creación. El poder de la intercesión no tiene límites porque está respaldado por un Dios ilimitado. Cuando intercedemos no solo pedimos a Dios que actúe, también declaramos su soberanía y confianza en su bondad. En esos momentos, nuestras oraciones no son solo palabras, sino declaraciones de fe que abren las puertas para que el cielo invada la tierra. Este tipo de oración nos conecta con el corazón de Dios, transformando no solo las circunstancias externas, sino también nuestra relación con Él y nuestra comprensión de su amor eterno. Las oraciones que surgen en la intimidad con Dios son la esencia de una relación profunda y transformadora con el Creador. Estas no son palabras apresuradas ni fórmulas repetidas, sino una expresión viva de comunión, un reflejo del vínculo que trasciende las palabras mismas. Cuando el Espíritu Santo inspira estas plegarias, ellas se convierten en una conexión directa con el corazón de Dios, un espacio donde las cargas se alivian, los misterios se revelan y la paz desciende como un río. Jesús mismo nos enseñó el valor de buscar ese lugar de encuentro en Mateo 6:6. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La intimidad con Dios no es un concepto abstracto, es un llamado a acercarnos con confianza, sabiendo que Él desea escucharnos y compartir con nosotros sus planes. En Hebreos 4:16 se nos anima: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta cercanía no depende de nuestras circunstancias, sino de un corazón dispuesto a buscarle. Cuando nos acercamos con sinceridad, el Espíritu Santo actúa como el puente que conecta nuestras palabras con el cielo, llevando nuestras necesidades y alabanzas directamente al Padre. El carácter distintivo de estas oraciones es que no están condicionadas por lo que queremos recibir, sino por el deseo
de estar en la presencia de Dios. En el Salmo 42, 1, 2, el salmista expresa este anhelo. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. Este clamor revela que el propósito de la oración no siempre es resolver problemas o buscar respuestas, sino simplemente deleitarse en la comunión con el Creador. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial en esta dimensión de la oración. En Juan 14, 26 se nos asegura: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Su obra no solo ilumina las Escrituras para nosotros, sino que también dirige nuestras oraciones, revelándonos las áreas en las que debemos enfocarnos y alineándonos con la voluntad divina. Este proceso no es automático ni superficial. Es un camino de rendición constante y de aprender a discernir su voz en medio del ruido de la vida cotidiana. Las oraciones íntimas se caracterizan por su autenticidad. No están motivadas por la necesidad de impresionar, sino por la sinceridad de un corazón que busca ser conocido y comprendido. David, un hombre descrito como conforme al corazón de Dios, es un ejemplo de esta honestidad. En el Salmo 139, 23, 24 ora: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Estas palabras reflejan una transparencia que solo se puede tener cuando existe confianza total en quien escucha. La oración en intimidad con Dios no requiere escenarios especiales ni palabras elaboradas, solo un corazón dispuesto. En Marcos 1:35 vemos a Jesús apartarse en soledad para orar temprano por la mañana. Este hábito nos enseña que la calidad de nuestra relación con Dios no está determinada por el lugar o el momento, sino por nuestra disposición a buscarle constantemente. Cuando seguimos su ejemplo, descubrimos que la oración deja de ser una obligación y se convierte en un refugio, un lugar donde podemos descansar en su presencia y ser renovados. En esta relación íntima, el Espíritu Santo nos lleva a un nivel de confianza y vulnerabilidad que no podríamos alcanzar por nosotros mismos. Romanos 8:15 lo describe de esta manera: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: oh, Abba, Padre. Este acceso directo al corazón de Dios es el regalo más precioso que se nos ha dado. Y es en la oración donde podemos disfrutar plenamente de esta cercanía. El tiempo en oración íntima no solo nos cambia a nosotros, sino que también cambia nuestra percepción del mundo que nos rodea. A través de este encuentro comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, entendiendo que su plan es perfecto y su voluntad siempre es buena. Isaías 26:3 nos asegura: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo resume el efecto transformador de la comunión con Dios. Una paz que trasciende las circunstancias y una certeza de que estamos seguros en sus manos. La intimidad con Dios en la oración también nos permite experimentar su dirección en áreas específicas de nuestras vidas. El Salmo 32:8 promete: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Esta guía no es el resultado de fórmulas o métodos, sino de una relación viva y activa con el Espíritu Santo, quien ilumina nuestros pasos y nos muestra cómo caminar en obediencia. Cuando buscamos a Dios en oración,
íntima, su espíritu nos transforma desde adentro, moldeándonos a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 3:18 se nos dice: todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este proceso de transformación no ocurre en un instante, sino en el transcurso de una relación continua y creciente con Él. La oración en intimidad no es solo un tiempo para hablar, sino también para escuchar. A menudo nos acercamos a Dios con una lista de peticiones, pero olvidamos que la comunión incluye estar en silencio ante Él y permitir que su voz nos hable. En 1 Reyes 19:12 encontramos un ejemplo de esto, cuando Elías escucha a Dios no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Este relato nos enseña que Dios no siempre se manifiesta de manera espectacular, sino que su presencia puede ser encontrada en la quietud. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir la voz de Dios en medio de nuestras oraciones. Juan 10:27 lo confirma. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este reconocimiento no es el resultado de un esfuerzo humano, sino de una relación cultivada a través del tiempo. Cuanto más buscamos a Dios en oración, más clara se vuelve su voz y más fácil es caminar en la dirección que Él nos señala. La oración en intimidad con Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto en quienes nos rodean. Cuando pasamos tiempo en su presencia, nuestras palabras, acciones y actitudes reflejan su carácter. Y esto influye en los demás. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos. La luz que reflejamos no es nuestra, sino el resultado de estar conectados con la fuente misma de la luz. En este espacio de oración, el Espíritu Santo también nos equipa para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y fe. Filipenses 4:13 declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta fortaleza no surge de nuestras capacidades, sino del poder de Dios, que fluye a través de nosotros cuando dependemos de Él. La oración íntima con Dios no solo transforma nuestras vidas, sino que también nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. En 1 Pedro 2:9 se nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este llamado a ser portadores de su gloria es tanto un privilegio como una responsabilidad. Y la oración nos prepara para cumplir con este propósito. En cada momento que pasamos en comunión con Dios, el Espíritu Santo obra para llevarnos a un entendimiento más profundo de su amor, su gracia y su verdad. Este proceso continuo nos transforma, nos renueva y nos equipa para vivir una vida que glorifica a Dios en cada aspecto. La oración íntima no es un evento aislado, sino el corazón palpitante de nuestra relación con el Creador. En ese espacio secreto encontramos todo lo que necesitamos, porque encontramos a aquel que es todo en todo. Las oraciones del Espíritu, cuando faltan las palabras, son un misterio profundo de la comunión divina. Estas oraciones no dependen de nuestra habilidad para expresarnos, ni de una fórmula aprendida. Son un acto del Espíritu Santo que trasciende nuestra comprensión humana. En los momentos de mayor debilidad, cuando el alma está en silencio porque las fuerzas no alcanzan para hablar,
el Espíritu Santo intercede, conectando nuestras necesidades más profundas con el corazón de Dios. Romanos 8:26 lo explica con una claridad que nos llena de esperanza. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. La oración no es solo una acción, es un estado de ser en el que el Espíritu Santo opera incluso cuando nuestro entendimiento se ve limitado. Él conoce los secretos del corazón, los anhelos que ni siquiera nosotros mismos logramos identificar. En 1 Corintios 2, 10, 11 se nos enseña que el Espíritu lo examina todo, incluso las profundidades de Dios. Porque ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Esta conexión divina entre el Espíritu y el Padre abre un canal perfecto por el cual nuestras oraciones son llevadas a un nivel más allá de lo que podemos imaginar, ¿no? Es precisamente en estos momentos, cuando faltan las palabras, que la verdadera naturaleza de nuestra dependencia de Dios se manifiesta. La oración se convierte en algo más que un acto. Se transforma en un espacio de encuentro donde el Espíritu Santo toma la iniciativa, no para llenar el silencio con palabras, no, sino para hacer de ese silencio un instrumento de comunicación con el cielo. En Salmos 46:10, Dios nos invita: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no es una inactividad, sino una rendición total al Espíritu que trabaja en nuestro interior. El gemido del Espíritu no es una expresión de incertidumbre o confusión, sino un clamor divino que trasciende el lenguaje humano. Este gemido lleva consigo la pureza de la voluntad de Dios, y cuando permitimos que Él interceda por nosotros, nuestras oraciones se alinean con el propósito eterno de su plan. Jesús, en su momento de mayor angustia en Getsemaní, vivió esta realidad de una manera profunda, aunque expresó su deseo humano diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Concluyó con la rendición perfecta. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En este acto vemos el poder de una oración rendida al Espíritu, que no depende de palabras, sino de una confianza absoluta en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo también actúa en los momentos en que nuestras emociones nos desbordan, cuando las lágrimas sustituyen a las palabras y el alma se encuentra desnuda ante la presencia de Dios. Estas expresiones, aunque para el mundo puedan parecer caóticas o sin sentido, son comprendidas completamente por el Espíritu, quien las traduce en oraciones efectivas y llenas de poder. En Salmo 56:8 David declara: tú llevas la cuenta de mis lamentos, has recogido todas mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no están anotadas en tu libro? Este versículo nos recuerda que ninguna expresión sincera de nuestro corazón pasa desapercibida para Dios, y que el Espíritu Santo utiliza incluso nuestros gemidos más profundos para interceder a nuestro favor. En estas oraciones la lógica humana es trascendida por la verdad espiritual. No es nuestra elocuencia la que mueve el corazón de Dios, sino el clamor del Espíritu que opera en lo más profundo de nuestro ser. 1 Juan 5:14 afirma que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El Espíritu Santo, quien conoce perfectamente la voluntad de Dios, alinea nuestras oraciones con esa voluntad, asegurando que sean escuchadas y respondidas de acuerdo con
con su propósito. La intercesión del Espíritu también nos enseña a confiar en la soberanía de Dios. Cuando nuestras palabras fallan, cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, el Espíritu Santo nos asegura que no estamos solos, que nuestras luchas y dudas no son un obstáculo para el poder de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una respuesta divina que encapsula esta verdad. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Espíritu utiliza incluso nuestras limitaciones para revelar la grandeza de Dios, demostrando que su obra no depende de nuestras capacidades, sino de su gracia infinita. Estos momentos de oración en los que el Espíritu toma el control también nos recuerdan la profundidad del amor de Dios por nosotros. No hay ninguna barrera que pueda separarnos de su amor, ninguna debilidad que pueda detener su obra en nuestras vidas. Romanos 8, 38, 39 lo declara con poder. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El Espíritu Santo no solo nos ayuda en nuestras debilidades, sino que también nos equipa para enfrentar los desafíos con valentía y fe. En Efesios 6:18, Pablo exhorta a los creyentes: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esta exhortación no es un mandato imposible, sino una invitación a depender del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas, sabiendo que Él nos guiará y nos fortalecerá. Cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, nuestras oraciones se convierten en una expresión de confianza total en Dios. Este acto de fe nos libera de la carga de intentar encontrar las palabras adecuadas o de entender completamente nuestras circunstancias. Filipenses 4, 6, 7 nos da una promesa que se cumple en estos momentos. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que no depende de las circunstancias, es un testimonio del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. La oración guiada y sostenida por el Espíritu nos lleva a un lugar de comunión con Dios donde descubrimos su propósito, su paz y su poder. En este espacio aprendemos a confiar plenamente en Él, sabiendo que nuestras debilidades no son un obstáculo, sino una oportunidad para que su gloria sea revelada. Isaías 40, 29, 31 lo expresa de esta manera: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. En este misterio divino, donde el Espíritu intercede, cuando faltan las palabras, encontramos el corazón mismo de la gracia de Dios. No se nos exige perfección, solo rendición. No se espera de nosotros que tengamos todas las respuestas, solo que confiemos en aquel que las tiene. Es en ese lugar de completa dependencia donde el Espíritu Santo obra con poder, trayendo paz al caos, esperanza a la desesperación y luz a la oscuridad. En estas oraciones aprendemos que no somos los autores de nuestra historia, sino los recipientes de un amor que nunca falla y de un propósito que trasciende todo entendimiento. Las oraciones de agradecimiento que abren el cielo no son solo una expresión de gratitud, sino una poderosa herramienta espiritual que transforma corazones, circunstancias y perspectivas. En un mundo donde las preocupaciones
tienden a dominar nuestras palabras. El agradecimiento se alza como una declaración de fe que reconoce la soberanía de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Filipenses 4, 6, 7 nos llama a este tipo de oración. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje conecta el agradecimiento con la paz que viene directamente del cielo. Una paz que el Espíritu Santo derrama sobre quienes eligen enfocar su corazón en la fidelidad de Dios. Cuando oramos con gratitud, cambiamos el enfoque de nuestras palabras. No se trata de ignorar las dificultades o negar las luchas, sino de reconocer que aún en medio de ellas Dios está presente y obrando. En 1 Tesalonicenses 5, 18 se nos exhorta: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Este mandato no es una carga, sino una invitación a entrar en un estado de comunión constante con Dios, donde el Espíritu Santo transforma nuestras circunstancias al moldear nuestra perspectiva. La oración de agradecimiento se distingue por su capacidad de abrir puertas que parecen cerradas. En Lucas 17, 11, 19, Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno regresa para darle gracias. A este Jesús le dice: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este relato nos enseña que la gratitud no solo reconoce las bendiciones recibidas, sino que también abre el camino para recibir más de la gracia y la presencia de Dios. El agradecimiento no es simplemente una reacción, es una acción que mueve el corazón divino. El Espíritu Santo nos impulsa a orar con gratitud, incluso cuando nuestras emociones no lo permiten fácilmente. En Romanos 8, 28 se nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta certeza nos permite elevar oraciones de agradecimiento, no solo por lo que entendemos, sino también por lo que aún no comprendemos. Es en este tipo de oración donde el Espíritu Santo obra para fortalecernos, ayudándonos a confiar en que cada situación forma parte del plan perfecto de Dios. La gratitud también tiene un efecto profundo en el ámbito espiritual, cambiando no solo lo que sucede en nosotros, sino también a nuestro alrededor. En Salmo 104 se nos da una clave importante: entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Este versículo conecta el agradecimiento con el acceso a la presencia de Dios, mostrando que la gratitud es más que palabra, es la llave que abre las puertas del cielo. El poder de una oración agradecida no radica únicamente en lo que expresa, sino en cómo transforma nuestra relación con Dios. Cuando elegimos dar gracias, incluso en las circunstancias más difíciles, demostramos nuestra confianza en su bondad y fidelidad. En Lamentaciones 3, 22, 23 leemos: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Estas palabras nos llaman a una vida de gratitud constante, fundada en el carácter inmutable de Dios. El Espíritu Santo también utiliza nuestras oraciones de agradecimiento para fortalecer nuestra fe. Cada vez que recordamos lo que Dios ha hecho y damos gracias por ello, estamos cimentando nuestra confianza en su capacidad para obrar nuevamente en el futuro. En Salmo 103, 12 nos anima: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Este llamado no es solo una instrucción, sino un recordatorio de que la gratitud alimenta nuestra esperanza, fortaleciendo nuestra confianza en el Dios que nunca falla. Las oraciones de agradecimiento también tienen un impacto directo en la manera en que enfrentamos las pruebas. En Hechos 16:25, Pablo y Silas, encarcelados injustamente, oran y cantan himnos de alabanza a Dios en medio de la noche. Su agradecimiento en una situación aparentemente desesperada no solo les da fuerza, sino que desencadena un milagro que libera no solo a ellos, sino también a otros. Este acto de fe nos muestra que cuando el Espíritu Santo nos guía a orar con gratitud, nuestras palabras tienen un poder transformador que afecta tanto nuestro espíritu como nuestras circunstancias. La gratitud también actúa como una barrera contra la duda y el temor. En lugar de centrarnos en lo que nos falta, nos invita a enfocarnos en lo que ya hemos recibido y en la promesa de que Dios seguirá siendo fiel. En 2 Corintios 4:15, Pablo escribe: todo esto es para beneficio de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Este versículo nos enseña que la gratitud no solo glorifica a Dios, sino que también multiplica su gracia en nuestras vidas. El agradecimiento transforma nuestras oraciones porque nos alinea con la voluntad de Dios. En Colosenses 3:17 se nos instruye: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este enfoque nos asegura que cada palabra que pronunciamos está impregnada de la dirección divina, permitiendo que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros para cumplir su propósito eterno. Las oraciones agradecidas son un testimonio del poder de Dios en acción. Cuando elevamos nuestras voces en gratitud, no solo estamos reconociendo lo que Él ha hecho, sino también declarando nuestra fe en lo que hará. En Hebreos 13:15 se nos dice: por tanto, ofrezcamos continuamente a Dios, mediante Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Esta expresión de agradecimiento constante no es solo un acto de obediencia, sino una declaración de confianza en el carácter de Dios. El Espíritu Santo utiliza estas oraciones para renovar nuestra mente y transformar nuestro corazón. En Efesios 5:20 se nos instruye: den siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este mandato no es una sugerencia, sino una guía que nos lleva a una vida de plenitud y comunión con Dios. La gratitud sostenida por el Espíritu no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también nos permite experimentar la profundidad del amor y la gracia de Dios en cada situación. La oración de agradecimiento es el lenguaje del reino, un lenguaje que el Espíritu Santo utiliza para comunicarnos con el corazón de Dios. En Apocalipsis 7:12 encontramos un eco de esta verdad en las palabras de alabanza de los ángeles. Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este cuadro celestial nos recuerda que la gratitud no es solo para esta vida, sino que es parte de nuestra adoración eterna al Creador. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones, el agradecimiento fluye de manera natural, incluso en circunstancias que no entendemos completamente. Este tipo de oración no solo honra a Dios, sino que también abre el cielo para que su poder, su paz y su propósito se manifiesten en nuestras vidas. La gratitud no es solo una reacción,
Es una declaración de fe que nos conecta con el corazón de Dios y nos permite experimentar su gloria de maneras que superan toda imaginación. La conclusión de este viaje hacia las oraciones que el Espíritu Santo escucha nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestra posición como hijos de Dios. Estas oraciones, que no dependen de nuestra elocuencia ni de nuestras circunstancias, son la expresión más pura de nuestra comunión con el Creador. Pero hay una dimensión aún más sublime que pocas veces consideramos. Las oraciones como un acto de adoración que trasciende nuestras necesidades y se enfoca completamente en la grandeza de Dios. La adoración en la oración es un llamado a elevar nuestra mirada, a dejar de lado nuestras preocupaciones y centrar nuestro corazón en quién es Dios. En ese momento las palabras se convierten en alabanzas y los pensamientos en una ofrenda de devoción. En Apocalipsis 4:11 los ancianos proclaman: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta declaración no surge de una necesidad o una petición, sino de un reconocimiento de su soberanía y su gloria infinita. El Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos guía a este tipo de oración. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, como Jesús enseñó en Juan 4:23-24, nuestras palabras se alinean con el propósito eterno del cielo. Este acto no es solo una expresión personal, sino una unión con la adoración celestial que nunca cesa. La oración que adora no pide, no reclama, simplemente proclama la bondad y la santidad de Dios. Es en este lugar donde encontramos una paz indescriptible, porque dejamos de luchar con nuestras limitaciones y nos rendimos completamente a su majestad. Además, esta oración adoradora nos transforma. Al enfocar nuestro corazón en Dios y no en nuestras circunstancias, experimentamos una renovación que va más allá de lo que podemos explicar. En 2 Corintios 4:18, Pablo escribe: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Esta perspectiva eterna no solo cambia nuestra manera de orar, sino también nuestra manera de vivir, haciéndonos más conscientes de nuestra identidad en Cristo y nuestro propósito en su reino. Este mensaje nos lleva a una verdad simple, pero transformadora. La oración no se trata únicamente de hablar, sino de habitar en su presencia. Cuando el Espíritu Santo nos lleva a este lugar de adoración, descubrimos que la oración ya no es un medio para un fin, sino un fin en sí misma. Es el lugar donde encontramos a Dios, donde somos renovados, nos fortalecidos y enviados de nuevo al mundo con un corazón lleno de su amor y gracia. La invitación del Espíritu es clara: acercarnos al trono de Dios no solo para pedir, sino para adorar, no solo para recibir, sino para dar, no solo para buscar respuestas, sino para estar en comunión con aquel que es digno de toda nuestra devoción. Este es el regalo más grande de la oración y la razón por la cual el Espíritu Santo siempre está dispuesto a escucharnos y guiarnos hacia el corazón del Padre.